Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. Juan Carlos y Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica. Exposición de motivos. La presente Ley Orgánica es complementaria de la Ley 11/2002, de 7 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los efectos de establecer un control judicial de las actividades del citado centro que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18, 2 y 3 de la Constitución Española. Para las actividades que puedan afectar a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, la Constitución española exige en su artículo 18 autorización judicial, y el artículo 8 del Convenio Europeo para Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales exige que esta injerencia esté prevista en la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. A estos efectos, esta ley orgánica, cuyo alcance resulta de una interpretación conjunta con la ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, determina tanto la forma de nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo específicamente encargado del control judicial de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, como el procedimiento conforme al cual se acordará o no la autorización judicial necesaria para dichas actividades. El plazo para acordarla será ordinariamente de 72 horas, pudiendo reducirse, de forma extraordinaria y por motivos de urgencia debidamente justificados, a 24 horas. Artículo único. Control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. 1. El secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al centro. 2. La solicitud de autorización se formulará mediante escrito que contendrá los siguientes extremos. A. Especificación de las medidas que se solicitan. B. Hechos en que se apoya la solicitud, fines que la motivan y razones que aconsejan la adopción de las medidas solicitadas. C. Identificación de la persona o personas afectadas por las medidas, si fueren conocidas, y designación del lugar donde hayan de practicarse. D. Duración de las medidas solicitadas, que no podrá exceder de 24 horas en el caso de afección a la inviolabilidad del domicilio y 3 meses para la intervención o interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o de cualquier otra índole, ambos plazos prorrogables por sucesivos períodos iguales en caso de necesidad. 3. El magistrado acordará, mediante resolución motivada en el plazo improrrogable de 72 horas, la concesión o no de la autorización solicitada. Dicho plazo se reducirá a 24 horas, por motivos de urgencia debidamente justificados en la solicitud de autorización del secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia que, en todo caso, contendrá los extremos especificados en el apartado anterior de este artículo. El magistrado dispondrá lo procedente para salvaguardar la reserva de sus actuaciones, que tendrán la clasificación de secreto. 4. El secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia ordenará la inmediata destrucción del material relativo a todas aquellas informaciones que, obtenidas mediante la autorización prevista en este artículo, no guarden relación con el objeto o fines de la misma. Disposición adicional única. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1. Se modifica el artículo 125 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que tendrá la siguiente redacción. 125. El presidente del Consejo General del Poder Judicial tendrá las siguientes funciones. 1. Ostentar la representación del Consejo General del Poder Judicial. 2. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, decidiendo los empates con voto de calidad. 3. Fijar el orden del día de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente. 4. Someter cuantas propuestas considere oportunas en materias de la competencia del Pleno o de la Comisión Permanente. 5. Someter al Pleno las propuestas de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo a que se refiere el artículo 127, 4, de esta ley. 6.
Proponer el nombramiento de ponencias para preparar la resolución o despacho de un asunto. 7. Autorizar con su firma los acuerdos del Pleno y de la Comisión Permanente. 8. Ejercer la superior dirección de las actividades de los órganos técnicos del Consejo. 9. Las demás previstas en la Ley 2. Se modifica el artículo 127 de la Ley Orgánica 6, 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que tendrá la siguiente redacción. 127. Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. 1. La propuesta de nombramiento por mayoría de 3/5 del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del vicepresidente ante último. 2. La propuesta de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional, que habrá de ser adoptada por mayoría de 3/5 de sus miembros. 3. La propuesta de nombramiento de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo y cualesquiera otros discrecionales. 4. La propuesta de nombramiento del magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Supremo, competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18, 2 y 3 de la Constitución, así como la propuesta de nombramiento del magistrado de dichas salas del Tribunal Supremo que lo sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad. 5. La propuesta de nombramiento de presidente de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. 6. Evacuar la audiencia prevista en el artículo 124, 4 de la Constitución sobre nombramiento del Fiscal General del Estado. 7. Resolver los recursos de alzada interpuestos contra los acuerdos de la Comisión Permanente, de la Comisión Disciplinaria y de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de los órganos de gobierno de los tribunales y juzgados. 8. Resolver los expedientes de rehabilitación instruidos por la Comisión Disciplinaria. 9. Evacuar los informes previstos en la ley y ejercer la potestad reglamentaria atribuida por la ley al Consejo General del Poder Judicial. 10. Acordar, en los casos legalmente establecidos, la separación y jubilación de los jueces y magistrados en los supuestos no previstos en el artículo 131, 3. 11. Elegir y nombrar los vocales componentes de las comisiones y delegaciones. 12. Aprobar la memoria anual que con motivo de la apertura del año judicial leerá su presidente sobre el estado de la Administración de Justicia. 13. Elaborar el presupuesto del Consejo General del Poder Judicial que se integrará en los generales del Estado, en una sección independiente. 14. Dirigir la ejecución del presupuesto del Consejo y controlar su cumplimiento. 15. Cualesquiera otras funciones que correspondan al Consejo General del Poder Judicial y no se hallen expresamente atribuidas a otros órganos del mismo. 3. Se modifica el artículo 135 de la Ley Orgánica 6, 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que tendrá la siguiente redacción. 135. Corresponderá a la Comisión de Calificación informar, en todo caso, sobre los nombramientos de la competencia del Pleno, excepto el nombramiento del magistrado del Tribunal Supremo previsto en el artículo 127, 4, de esta ley. 4. Se añade un nuevo artículo 342 bis a la Ley Orgánica 6, 1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que tendrá la siguiente redacción. Artículo 342 bis. El magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18, 2 y 3 de la Constitución se nombrará por un período de 5 años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados de dicho tribunal que cuenten con 3 años de servicios en la categoría. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente ley orgánica entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 6 de mayo de 2002. Juan Carlos R. El presidente del Gobierno, José María Aznar López.